es el tema cotidiano de estos días. Todas las reacciones que ha producido la decisión de el Tribunal Constitucional sobre el asunto de la nacionalidad. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha hecho un pronunciamiento categórico en relación con el tema de la amnistía y en relación con el tema de la sentencia. Y esa es la posición del gobierno, porque Pina Toribio no va a externar una posición que no sea la del gobierno como consultor jurídico. Si esa no fuera la posición del gobierno, él no la externara. Entonces, ¿cuál es la posición? Número uno, que una amnistía chocaría, entraría en contradicción con la sentencia y sería en consecuencia violatoria de la Constitución de la República. Entonces, ha dicho claro, opina el consultor jurídico del gobierno, no se va a promover una amnistía porque es inconstitucional y chocaría con el espíritu de la sentencia. Que lo que algunos buscan, huele, señores, y no quiero exagerar con esto, pero lo que algunos buscan al proponer esto huele a golpe de Estado. El golpe de Estado no es solamente una conspiración para sacar del poder a un presidente. Los poderes del Estado tienen cada uno sus funciones. Cuando se conspira y se intenta vulnerar la decisión de un poder del Estado, se está produciendo un atentado contra la institucionalidad. Entonces, pero esa vía está totalmente descartada la vía de la amnistía. Y por otra parte, ha planteado el doctor César Pina Toribio que el gobierno no tiene más camino que no sea la ejecución de esa sentencia, la aplicación de esa sentencia, que le es oponible en todos los sentidos. Ya lo de las salidas humanitarias tendrá que tomarse en cuenta con la aplicación de la sentencia. Han surgido otras opiniones, como es natural. Leíamos la opinión que ha externado uno de los más brillantes abogados del país, el doctor Eduardo Jorge Prat, un abogado experto en la materia, pero no solo experto en la materia, sino que es uno de los autores importantes. El Manual de Procedimiento Constitucional, por ejemplo, que es un material de consulta en las universidades dominicanas, etcétera. Uno de los más brillantes profesores sobre esta temática, Eduardo Jorge Prat. Él ha objetado la sentencia y él entiende que todos los nacidos en la República Dominicana, independientemente de que fueran hijos de ilegales, antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, son dominicanos. Eso entiende el doctor Eduardo Jorge Prat. Y bueno, es una opinión importante. Es una opinión importante. Sin embargo, yo conversaba ayer, tenía una tertulia, un intercambio con varios discípulos de Eduardo Jorge Prat. Varios discípulos. Y esos discípulos de Eduardo Jorge Prat, con las cosas que Eduardo Jorge Prat les enseñó, que dicen que fue uno de los profesores que más influyó en su formación. Coinciden las personas con las que hacía esta tertulia, que varios exalumnos de Eduardo Jorge Prat, que dicen que uno de los profesores que sienten que más influyó en su formación, que más les transformó, fue Eduardo Jorge Prat. Entonces, con los criterios que Eduardo Jorge Prat les enseñó a ellos difieren de Eduardo Jorge Prat, pero con los mismos criterios. Entonces me recordaban que Eduardo es un profesor que estimula a la gente a pensar. No es un profesor que usted se le va a embotellar unos conceptos y después le va a vaciar esos conceptos. No, él siempre busca que la gente piense, que la gente sea creativa, que la gente se vea ante situaciones difíciles
y le plantee soluciones, porque eso es lo que la gente va a tener después en la calle. Entonces, él un día se aparece con un parcial que él nunca avisa cuándo va a dar un parcial. Eso es, nunca se sabe cuándo va a dar el parcial. Y él un día se aparece con un parcial. Y él es muy creativo en situaciones. Entonces, ¿qué preguntó él en un parcial? Jack Veneno le dio una golpiza a un extranjero. Eso es un supuesto. Cosa que él crea, ¿no? Jack Veneno le dio una golpiza a un extranjero. Entonces, usted es el abogado de Jack Veneno. ¿Qué usted hace? Usted es el abogado del extranjero. ¿Qué usted hace? Señores, y casi todos se quemaron. ¿Por qué? Porque ninguno investigó si el extranjero estaba legal o no estaba legal en la República Dominicana. Y resulta que si el extranjero estaba ilegal, el extranjero no generaba derecho para formular una demanda. Y le teorizaron muchísimo, pero nadie se le detuvo en el estatus del extranjero. Y el profesor Eduardo Jorge Prat quemó a los muchachos. Y después le dio otra oportunidad. Pero ellos no se le detuvieron en el estatus del extranjero. Entonces, él le enseñaba a sus alumnos que para generar derecho, la legalidad es importante. Y que una ilegalidad no puede generar derecho. Eso es lo que le ha enseñado en múltiples ejemplos y en múltiples ocasiones a sus alumnos. Bueno, él hoy está reclamando que una ilegalidad genere derecho. ¿Por qué? Porque él dice, miren, era los residentes, pero los ilegales no. Supongámonos, profesor Eduardo Jorge Prat, que desde el 29, los hijos de los residentes en la República Dominicana, de la persona de tránsito, no son dominicanos. Pero esas personas de tránsito, vamos a suponerle además que alguna legalidad, porque si están en tránsito, es por alguna legalidad. Entonces, si esos que tenían alguna legalidad no generaban derecho para tener hijos dominicanos, menos la iban a generar los que estuvieran en una ilegalidad total. Eso se supone uno. Pero bueno, hay muchas cosas en esto. Por suerte, los expertos no siempre tienen razón en algunas cosas. El mismo Eduardo Jorge Prat ha planteado varios casos ante el Tribunal Constitucional y en 4 oportunidades. En los últimos 4 casos que él ha planteado ante el Tribunal Constitucional, lamentablemente la visión que él ha tenido sobre la Constitución no ha sido la que ha tenido el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le ha fallado en contra de sus clientes 4 casos recientes a Eduardo Jorge Prat. Y que yo no digo que eso tenga que ver con su opinión, porque es una persona que está muy por encima de todo eso. Lo que cito esto es como un ejemplo de que él puede tener una visión distinta a la del Tribunal Constitucional, porque en esos casos de su cliente él la ha tenido y el Tribunal Constitucional le ha fallado en contra. Yo decía, y con esto finalizo, que entre las infamias que se ha planteado el necrocidio, que los líderes fundamentales del país no son dominicanos, ya aclaramos el caso de Peña Gómez. 2 dominicanos casados declararon a José Francisco Peña Gómez como su hijo, que fue el señor Regino Peña y la señora Fermina Gómez. 2 dominicanos casados fueron el 6 de marzo del año de 1937 y declararon a José Antonio a José Francisco Antonio como su hijo. Eso está fuera de duda en términos oficiales. Ahí no hay ningún inconveniente. El caso, por ejemplo, de Bosch y de Balaguer. Bosch y Balaguer son de la etapa anterior a Concho Primo. Es decir, son tan viejos, eran tan viejos que son de una etapa anterior a la de los tiempos de Concho Primo. Porque los tiempos de Concho Primo, se llama la etapa de Concho Primo, a esa etapa que va desde el asesinato del presidente Mon Cáceres hasta la invasión, hasta la primera invasión norteamericana de 1916. Ese periodo, ese periodo del 6 al 16 se conoce como la época de Concho Primo. Pero Balaguer nació en el 6
Juan Bosch nació en el 9. En el caso de Balaguer, Balaguer nace en el 6, su padre Joaquín Balaguer Lespierre. Y su madre es Carmen Celia Ricardo Heró, que es dominicana. Entonces, su padre es puertorriqueño, de origen catalán, pero es hijo de una dominicana, pero además nace en el 6. Y en el 6, todo el que nacía en la República Dominicana era dominicano, porque no tenemos la especificación que tenemos a partir del año 1929. En el caso de don Juan, del profesor Juan Bosch, era hijo de 2 extranjeros, es verdad, de 2 extranjeros residentes de la República Dominicana. José Bosch Subirá, que era español, y Ángela Gaviño, que era puertorriqueña. Pero Juan Bosch nace en el 9, 20 años antes de que en la Constitución de la República Dominicana se especificara lo del tránsito. Nace Juan Bosch. Pero Juan Bosch es hijo de 2 extranjeros residentes. Ustedes buscan los pagos de impuestos para la cédula de los 2 padres de Juan Bosch y ustedes se encuentran con que los 2 estaban al día. Es decir, eran 2 residentes legales en la República Dominicana. Pero si hubiesen sido 2 residentes ilegales, estamos hablando del año 9, 20 años antes de lo que ha dado origen a la sentencia del Tribunal Constitucional. Cambio y fuera, Mauri.